Buenas tardes, les voy a realizar una pequeña explicación complementaria de la clase de sistemas de representación que vamos a tener hoy en el taller de la facultad. Bueno, mi nombre es el arquitecto Montenegro. Con primera medida, ya que vamos a aprender a dibujar, vamos a verificar el nivel de luz que tenemos para trabajar con esta aplicación que se llama luxómetro. Está bien, porque creo que la norma 1 europea da 750 lux sobre el plano de trabajo y la norma de CONICET también recomienda algo parecido. Estamos en óptimas condiciones para poder explicar el trabajo. Bien, antes que nada, les quisiera decir que lo que vamos a hacer ahora es aprender a dibujar a mano alzada, es decir, prescindiendo de elementos de dibujo como reglas y escuadras y también de tomar medidas. Vamos a entrenarnos de la forma más natural para aproximarnos al dibujo, aprendiendo a calcular proporciones, a trazar rectas horizontales o verticales o en distintos ángulos y también distintos tipos de rectas, de líneas de diferente intensidad o de valor. Para eso es fundamental contar con elementos de dibujo apropiados, por ejemplo con lápices. Esto de acá que es lo que estamos pidiendo. A ver, este es un HB. Bien, fíjense, este es un H. La graduación H significa hard, duro. Es decir, cuando mayor graduación H, el lápiz es mucho más duro. Y por lo tanto permite realizar trazos mucho más finos, más precisos, más definidos. Cuando mayor la graduación H, como les decía recién, la mina es más dura, el grafito. Es decir, los lápices llegan hasta 6, 8, 10 H, depende de la marca. Y después hay uno que es intermedio, que se llama HB. Y después continúan hacia la zona de los B, que son lápices que son blandos. B viene de black en realidad, pero se refiere no a lo oscuro, a lo negro, sino a que son lápices que permiten trazos, porque tiene un grafito mucho más blando, entonces permite trazos mucho más gruesos, más fuertes. A ver, esta que está acá es una B, esta es una HB, que es una mina intermedia entre B y H. Claro, bueno, también hay una que no es común, que se llama F, que es un poquito más dura que la HB y más blanda que la H. Pueden tener esto, o si no pueden tener portaminas simplemente, como este de acá, o este otro, pero siempre con mina que tenga 2 milímetros. No con mina milimétrica de esa 0,5 o 0,7 que se puede conseguir, porque no permite cierta ductilidad de trazo. Es decir, lo que le exigimos ahora es que aprendan a dibujar con un lápiz común de madera o con un portaminas de 2 milímetros, donde de la misma forma que vienen las graduaciones de minas para los lápices, también hay tipos de mina de 2 milímetros en todo tipo de graduaciones para los portaminas. Quizás al principio es un poco más caro, a la larga resultan siendo más económicos. Claro, lo único que hago es cambiar la mina. Bueno, siempre goma blanda, a mano. Por ahora un elemento para medir y procedo a ser muy expeditivo para poder explicarles el trabajo de hoy. Vamos a trabajar con láminas de formato A3. Esta de acá tiene otra medida, pero tiene la misma proporción que la hoja 3, por lo tanto voy a poder explicar en otra escala, es decir, con otro tamaño más chico, el mismo trabajo sin que pierda sus relaciones de proporción que se van a dar dentro de la hoja de formato A3. Esta se llama A4. Bien, lo primero que voy a hacer, como les dije, es solamente dibujar a mano alzada.
Y el trabajo de hoy va a contar de 3 láminas. En la primera lámina vamos a trabajar con la mina B, como esta de acá tiene una mina B en este momento, y voy a tomar las siguientes medidas, solamente unas pequeñas medidas para orientarme. Por ejemplo, voy a trazar un pequeño margen de 5 milímetros en el borde, y a mano alzada voy a hacer un margen en todo el contorno de la hoja que tenga 5 milímetros. Y como ven, lo hago simplemente tratando de conservar la rectitud de la línea, conservar el valor, es decir, que la línea no se vaya haciendo más gruesa y que siga siendo paralela al borde a la misma distancia. Como esto dibujo a mano alzada, se supone que tiene cierto nivel de imprecisión, mejor dicho, cierta naturalidad en la forma de dibujar, que no pretende ser equiparada al trabajo que se realiza con reglas. Y ahora, sobre este margen que va a ser el inferior, voy a marcar una medida de 4 centímetros. Aquí, como estoy dibujando una hoja que es la mitad, voy a tomar todas las medidas de la mitad. Y voy a dejar espacio para un futuro rótulo que les vamos a explicar a partir de la próxima clase. Como ven, estoy dibujando todo a mano alzada, tratando de hacerlo con mucho cuidado y siempre mirando la hoja. El peor enemigo que tiene un dibujante es la distancia. Es decir, cuando vos te enfrascas en el dibujo y miras solamente la punta de la mina y no miras la totalidad de lo que estás haciendo, te equivocas generalmente. Lo puedo aclarar acá, capaz que le va a servir. Acá son 40 milímetros y la medida que tiene este margen va a ser de 5 milímetros, ¿sí? Bien, ahora ¿qué es lo que hago? Voy a dividir en 4 partes esta superficie. Voy a tomar la mitad de acá, la mitad de acá, y voy a trazar una recta que divide la hoja de esta forma. Siempre tratando de conservar las proporciones. Ahora tomo la mitad de acá, bien, ya tengo la hoja dividida en 4 cuadrantes de aproximadamente igual medida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a entrenarme en trazar rectas horizontales, verticales e inclinadas. Por ejemplo, mi primer trabajo va a tener rectas en este cuadrante horizontales. Aclaro acá que en este caso voy a trabajar siempre con el lápiz de graduación B. Y voy a tomar acá una medida de 1 centímetro. Como estoy dibujando en una medida menor, voy a tomar yo la mitad. Pero recuerden que esta medida es 1 centímetro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar líneas con el lápiz B que pretendan tener un valor constante y que estén todas a 1 centímetro de separación. Calculo esta distancia nuevamente. Lo más rectas posible. Y a la velocidad que estoy dibujando yo. Con mucho cuidado, evitando trazar, por ejemplo, líneas superpuestas, como esto que estoy haciendo. No. Las líneas siempre deben ser de un solo trazo. ¿Se dan cuenta?
comienzan y terminan con un solo trazo, no voy repasando la línea. Y así continúo hasta que termino la hoja, por lo menos este cuadrante de acá. En este cuadrante de acá voy a realizar líneas verticales. También a la misma separación. Yo no tengo que medir, simplemente miro acá y digo, ah, mira, esta separación es más o menos esta de acá. Calculo nuevamente la misma medida y trazo siempre mirando lo que estoy dibujando de esta forma. Y así voy a continuar hasta completar este segundo cuadrante. Recuerden, separación, $10 mm. Bien, en este cuadrante de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar líneas a 45 grados acá. Para eso voy a tomar un segmento cualquiera, esta misma medida, por ejemplo, que está acá, es arbitraria, la tengo que repetir acá. Y cuando sé que esta medida y esta medida acá son iguales, yo sé que esta recta que está acá está a 45 grados. Entonces ahora voy a calcular esta misma medida y voy repitiendo estas líneas hasta completar este cuadrante. Siempre paralelas. Se entiende que son paralelas las rectas que siempre están separadas de la misma distancia, o que se cortan en el infinito, que es otra forma de decirlo. Y ahora lo hago para el otro lado. Aquí se me fue un poquito la medida. Una buena forma de dibujar, ¿saben cuál es? Es siempre agarrar correctamente el lápiz, ¿no? No de la punta, así, sino de más o menos a 1/3 de la longitud total del lápiz. Entonces eso me permite de alguna forma ir mirando qué es lo que estoy dibujando. Continúo con este cuadrante que está acá. Y ahora voy a hacer líneas también a 45 grados, pero en otra dirección. Por ejemplo, voy a tomar esta medida de acá y las voy a repetir acá. Y ya tengo acá otro ángulo de 45 grados. Bueno, acá van a coincidir las líneas. ¿Por qué? Porque la separación es la misma. Siempre a 1 centímetro. Y continúo así hasta completar los 4 cuadrantes con líneas perfectamente paralelas de trazo constante, de un solo trazo, sin repasar, hasta que completo la superficie. Y esta va a ser la lámina 1. En la próxima clase le voy a poner le vamos a poner un rótulo acá. Le vamos a agregar inclusive a esta lámina de acá el mismo rótulo que lo vamos a dibujar nosotros. Por ahora lo que hago es poner simplemente que esta es la lámina 1 y le pongo mi nombre para que no se pierda esto de acá. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la segunda lámina del trabajo. Vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. A 5 milímetros de acá voy a trazar un margen que sea paralelo al límite de la hoja. Y acá vamos a complicar un poquito la forma de trabajar. Esto lo estoy haciendo siempre con mina B.
voy haciendo esto un poco más rápido y quizás no con toda la calidad que hace falta para que ustedes no se aburran demasiado dentro de la clase. Acá ya no me está gustando porque la mina es como que se ha engrosado bastante. Entonces cuando veo que la mina empieza a perder el tipo de valor que estoy buscando, o busco el sacapunta, o busco una trincheta, o busco un aparatito como este que se llama afilaminas, y vuelvo a afilar la mina para que quede con el valor que yo necesito. Bien, ahora ¿qué hago? Calculo la mitad de acá, calculo nuevamente la mitad de acá y trazo una recta dividiendo esto en dos partes y ahora el otro sentido. Calculo la mitad de acá y trazo una recta paralela. No estoy muy satisfecho con esto, pero no importa, trato de explicarlo. Pero ustedes cada vez que no estén satisfechos con algo, ¿qué hacen? Lo borran directamente y lo hacen 10, 20, 50 veces la cantidad necesaria hasta que ustedes queden totalmente seguros de que lo que han dibujado está bien. Acá lo sigo corrigiendo todas las veces que haga falta, ¿no? Borrar no está mal, es parte del aprendizaje. Por supuesto, este mamarracho que está acá es inadmisible. Lo borro nuevamente hasta que queda perfectamente una línea que termina justo con esta línea de acá. Y la unión de las líneas es perfecta. Es decir, la línea no puede unirse de una forma incorrecta. Bueno, en esta hoja que está acá vamos a hacer un trabajo que es un poquito distinto ahora. Vamos a trabajar en este cuadrante de acá, pero ahora con distintos tipos de valores de líneas. Es decir, yo voy a trabajar con tres valores. Voy a usar el lápiz que se llama H, perdón, este es un H. Después voy a usar el B, a ver cuál está el B. Este que dice 3B no. Este es el B. ¿Sí? Ahora el trabajo que voy a hacer es el siguiente. Tomo una medida de 1 centímetro, 10 milímetros acá, y hago la primera línea con H. Y van a ver que una línea muy fina, no sé si se alcanza a ver algo, espero que sí, que tiene un valor fino en realidad. Después voy a tomar el lápiz B y voy a hacer una línea que tiene un valor un poquito más grande, a un centímetro también de distancia, ¿no? Y después voy a tomar el lápiz 3B y también a 1 centímetro de distancia voy a marcar una línea ya que tiene un valor mucho mayor. A ver si empieza a entender ahí. ¿Qué hago de nuevo? Voy al lápiz H, es decir, hay una línea que es, una línea que es fina, una línea que es mediana y una línea que es gruesa. FMG. Ahora voy nuevamente con la línea fina. Verifico que tenga el lápiz adecuado, el lápiz H, perfecto.
Después voy nuevamente con el lápiz B, con la línea que tiene un valor intermedio. Y después voy con una línea mucho más gruesa usando el 3B. Creo que ahí se empieza a notar la secuencia. Línea muy fina, mediana, gruesa. Fina, mediana, gruesa. Y así voy a continuar hasta completar la hoja acá. O este cuadrante, perdón. Y ahora vamos con este segundo cuadrante. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Comienzo con el lápiz H. Este de acá es. Y ahora hago una línea vertical a 1 centímetro de distancia que tenga un valor muy fino. Para eso estoy usando el lápiz H. Esto es importante que adquiramos esta destreza porque los diferentes tipos de valores de líneas expresan diferentes cosas en el dibujo. Ahora voy a buscar la B, esta de acá. Tiene que haber una notoria diferencia entre un trazo y otro. Y ahora voy a buscar la 3B. Ahí no ves que la línea se empieza a acomodar, el trazo empieza a ser mejor. Fina, mediana, gruesa. Es decir, la misma secuencia entonces. La primera línea es fina, la segunda mediana y la tercera gruesa. ¿Qué voy a hacer acá? Lo mismo también a 45 grados. Entonces comienzo con una línea cualquiera, por ejemplo, tomo el H, tomo un segmento cualquiera acá, o tomo el B, que es más fácil de dibujar. Tomo un segmento cualquiera, lo repito acá, y ya sé que estoy trazando una línea a 45 grados. Después de la línea media viene la línea gruesa, para lo que usaría el 3B. A 1 centímetro de distancia aproximadamente. Ahora comienzo nuevamente con una línea fina, a 1 centímetro de distancia. Después voy con una línea intermedia, también a 1 centímetro de distancia. Aquí me equivoqué de lápiz. A ver, sí, estoy de vuelta con el H acá. Ahí está, vamos con el B. Y de vuelta con el 3B. Lo más perfecto posible, hasta completar este cuadrante que está acá. Y ahora sigamos con este último cuadrante también con línea a 45 grados. Por ejemplo, esta era una B. Voy a tomar entonces acá la línea lápiz P. Aquí está. Esta medida la repito acá. Ahora sigo con la 3B. Se tiene que notar la diferencia, ¿no? Acuérdense. Y antes de la B sigue la mina que es más dura, H. O sea que vendría a ser así. Ahora voy al revés, retrocediendo. Entonces aquí voy con una 3B. Después voy con una B. Después voy con una mina H. Ahora avanzo en el otro sentido. Entonces después del trazo muy grueso, con 3B,
Voy a empezar con el fino. Este es H perfectamente, acá. Siempre separado 1 centímetro de distancia y que sea paralela a la recta. Después voy con el B, que es intermedio. No sé si se nota en la cámara lo que estoy haciendo, aparentemente sí. Y acá vamos con una más gruesa, con una línea de valor mucho más grueso. Ahí está. Voy a completar todos estos cuadrantes. Entonces esto sería la lámina número 2. Después le voy a agregar el rótulo, le pongo mi nombre provisoriamente ahora. Bien. Y ahora continúo con la lámina número 3. Es la última parte del trabajo de hoy. Hago exactamente lo mismo. Voy a con mi viejo lápiz para marcar el margen de 5 milímetros en todo el contorno de la hoja. Bueno, cada vez voy más rápido para tratar de que la explicación no se haga muy aburrida. Tomo acá la medida que dije antes, 4 centímetros. Y divido en la mitad de esta hoja, ahí está más o menos la mitad, un poquito más acá. Lo miro varias veces hasta que estoy seguro y digo, mira, acá está la mitad, pero trazo una recta, una línea que separa en dos partes iguales la hoja. Y ahora en el otro sentido. Por ahí irá aproximadamente por acá. Siempre tratando de ir mirando lo que estoy dibujando. Eso me permite ir haciendo correcciones. Ya tengo 4 cuadrantes, lo mismo que hice antes. Bien. Y ahora veamos cómo vamos a dibujar acá. A ver, una pequeña explicación. Acá vamos a dibujar líneas que están a 7 grados. Y acá líneas que están a 42 grados. Por lo tanto, les voy a explicar ahora cómo se dibuja un ángulo de 7 grados o 42 grados, que es algo que nos va a hacer falta para empezar a dibujar en la próxima clase axonometrías dimétricas. Hago una pequeña pausa. A esta hora continúo, fue a buscar mi agenda. Este es. Bien, acá, lo explico acá. ¿Cómo se dibuja un ángulo de 7 grados? Primero trazo una línea horizontal. Ángulo de 7 y 42 grados. ¿Sí? Tomo un punto cualquiera y trazo una recta vertical, es decir, este ángulo es de 90 grados. Voy a asumir que es un contenido que ustedes conocen ya, 90 grados. Lo miro acá en la pantalla y lo veo súper chueco, sí. Lo borro, está espantoso. Ahí está mejor. Bueno, ahora
Para dibujar un ángulo de 42 grados, yo voy a tomar una distancia cualquiera acá. Una gomita, puede tener cualquier medida. 7 gomitas, no sé lo que ustedes quieran, ¿sí? Y aquí voy a trazar otra recta vertical. Entonces, a esta distancia que está acá la voy a dividir en 8 partes iguales. Por ejemplo, si trazo la mitad, la estoy dividiendo en 2 partes iguales. Si trazo la mitad de la mitad, la estoy dividiendo en 4 partes iguales. Si trazo la mitad de la mitad de la mitad, la estoy dividiendo en 8 partes iguales. Lo mismo voy a hacer acá. Esta medida que está acá, la voy a repetir acá. Calculándola. Yo digo, esta medida me parece que es igual acá. ¿Por qué? Porque eso es parte del ejercicio. Parte del ejercicio es aprender a calcular medidas, proporciones, paralelismos. Ese es el entrenamiento. Y la voy a dividir también nuevamente en 8 partes iguales. Primero divido en 2 partes, después divido la mitad de la mitad, tengo 4 partes, y después divido la mitad de la mitad, aquí ya no me hace falta. Pero esto de acá sería un octavo. Y esto de acá sería 7 octavos, si yo parto desde acá. Si yo trazo una recta que nazca en este punto 0 acá, y pase por este punto que está a 7, la séptima parte, mejor dicho, no la séptima parte, sino está a 7 octavos de esta medida, las uno, voy a tener acá una recta que está acá aproximadamente a 42 grados. Digo aproximadamente porque no es exacto, pero es lo que yo necesito por el momento, que esté a 42 grados. Y ahora, ¿cómo hago a 7 grados? Y bueno, puedo repetir esta distancia por acá. La divido en 8 partes, aquí ya voy en 4. Ahora la divido nuevamente a la mitad y ya tengo 8 partes iguales. Y por acá, por esta vertical que está acá, trazo solamente una de estas partes. Una sola medida. La uno con esto de acá y ya tengo acá un ángulo de 7 grados. No es exacto, pero tiene toda la precisión que yo necesito para poder hacer esto. Bien. Ahora paso nuevamente a mi hoja. Y hago lo mismo. Digo, a ver, voy a trabajar en este cuadrante de acá con líneas a 42 grados. Entonces voy a tomar un segmento cualquiera acá. Lo voy a dividir en 8 partes iguales. Trazo un segmento vertical que tenga esta misma distancia acá, esta más o menos por acá. La divido nuevamente en 8 partes iguales. Aquí voy en 2, acá estoy en 4 y acá estoy en 8. No me hace falta esta de abajo porque lo que me interesa es este punto de acá, la séptima división. Trazo una recta por acá y yo sé que esta recta está a 42 grados y de trazo medio. Ahora hago lo mismo por acá. No hace falta que sea esta misma distancia, puede ser más grande. Tomo cualquier otro módulo, tomo este de acá por ejemplo. Y este de acá lo divido en 4 partes iguales. Después lo divido también en la mitad de esas 4 partes. Voy a tener 8 partes iguales. Trazo una vertical por acá, tomo esta medida y la repito acá. Y acá voy a tener ya el ángulo de 7 grados. Bien, teniendo esta dirección de 42 grados y esta de 7 grados, les marco acá. Ya puedo continuar con un trabajo que tiene la misma mecánica que la anterior. Esta era la línea media porque la había hecho con el lápiz B.
Entonces después de la media sigue la gruesa, que le voy a hacer con el lápiz 3B. Y aquí a distancia paralela a 1 centímetro. Calculo 1 centímetro, si quiero calculo 1 centímetro mirando la lámina anterior. Y bueno, esta línea tiene que ser gruesa acá y paralela. Y ahora, después de esto de acá, voy a trabajar con otra línea, pero ya no va a ser gruesa también. Pero no va a ser una línea de trazo lleno, sino va a ser una línea de trazo cortado. Muchos le dicen línea de trazo de puntos, por ejemplo. Eso es un error, no es así. Está totalmente equivocado. Se llama línea de trazo y tiene esta expresión. Ahí está. Se llama línea de trazos. Bien. Les quiero explicar un poquito más sobre esta línea de trazos, por lo tanto, esperen que vuelva a buscar mi agenda. Aquí estoy de nuevo con mi agenda. Les quería explicar que la línea de trazo, nosotros habitualmente le decimos línea de trazo, ¿no? Pero en realidad trabajamos con líneas de trazo lleno, que son estas de acá. Esto se llama línea de trazo lleno. Y después la otra, que le decimos habitualmente línea de trazos, se llaman realmente líneas de trazo cortado. Y son esas líneas donde el trazo se interrumpe en una pequeña cantidad y luego continúa. Esa interrupción que tiene el trazo es más o menos en relación al segmento. Voy a dibujar bien grande acá. Supongamos que este fuera el segmento, ¿no? Aquí se interrumpe, es como si hiciera un zoom acá. Lo que dice la norma DIN, que deriva de la IRAM también, es que esto tiene un espesor. Esto tiene un trazo que va de acá hasta acá. Y esta medida se llama separación. Entonces, uno podría decir que el espesor puede ser igual a una unidad, la separación, una unidad, es decir, la separación y el espesor son iguales. Y después este trazo varía de acuerdo a el tipo de resultado que yo quisiera conseguir, pero el trazo suele medir generalmente entre, esto se llama una unidad, y esto 10 unidades, 8 unidades, 6 unidades. Como ven, es un trazo que se interrumpe en una pequeña fracción. Lo que estoy evitando acá es que hagan cosas como esta de acá, por ejemplo. Uno por ahí se encuentra líneas de trazo que están dibujadas así. Claro, totalmente incorrecto. Es decir, ¿por qué? Porque el recorrido de la línea pierde total precisión. Ya deja de ser una línea prácticamente. Bien. Ahora continuamos con el trabajo. Fuera de la agenda. Y como les decía, a ver, retomo la secuencia. Esta es línea media, gruesa, trazos, y después del trazo reaparece la línea fina, que se hace con lápiz H. A 1 centímetro,
perfectamente paralela. Después de la línea fina que viene la línea intermedia o mediana, lápiz B. Y después de eso viene la línea gruesa, 3B. Y después de la línea gruesa viene la línea de trazo nuevamente, gruesa también. Con mucho cuidado y con una pequeña interrupción, sin perder de vista qué camino va tomando esa línea, es decir, alejando siempre la mirada, pueden dibujarla. Lo mismo vamos a hacer con esta que tiene 7 grados. Después de las 7 grados que sigue, esta era mediana, sigue una gruesa. Tengo un 3B en mano, perfecto. Ojo, no, porque este ángulo que está acá hace que esta distancia de 1 centímetro sea distinta a esta de acá. Ya estaba a punto de cometer un error. Si tomo 1 centímetro, no van a coincidir estas líneas de acá. 1 centímetro va a ser más o menos por acá. Y después viene la línea de trazos, también a 1 centímetro. De trazo cortado, como quieran. Como ven, no coinciden acá. Después comienzo nuevamente con la línea fina, con el lápiz H. Bueno, aquí me salió cualquier cosa, entonces hago lo que yo les recomiendo a ustedes. Borro y trato que salga lo más perfecta posible, siempre alejando un poco la mirada. Después de la línea fina, que viene la línea intermedia o media, la hago con el lápiz B. Si hace falta sacar la punta al lápiz, le saco la punta. Ahí está. Bueno, espero que a ustedes salgan mejor de lo que me está saliendo a mí. Que no puedo mirar muy bien porque tengo que darle espacio a la cámara para que pueda filmar. Bien, ahora lo estoy viendo, por ejemplo, acá en la lámina, ahora que me alejo, y sí, digamos, esta medida pareciera que es más chica que esta de acá. Ya tengo que empezar a corregir. Pero todas las veces que haga falta. Esta era una mina intermedia, vamos a ver. Ahí está, ahí creo que está mejorando. Bueno, y ahora vamos con esta última parte del trabajo. Acá vamos a trabajar con líneas que están a 30 grados. Entonces nos enfrentamos primero al dilema de cómo trazar 30 grados. Yo lo puedo explicar acá directamente, ¿no? Voy a tomar un segmento cualquiera. Si quieren ese, puede ser cualquiera, puede ser la totalidad, puede ser este. Cuando más grande sea, hay un punto donde me da cierta precisión. Si es muy chiquito, va a ser muy impreciso. Y si es muy grande, también es difícil calcular medidas. Lo divido en 8 partes. Bien. Ahí voy en 2 partes. Acá voy en 4 partes. Y acá la mitad de la mitad de la mitad de la mitad son 8 partes. Trazo acá una recta vertical en la séptima unidad. Y acá, sobre esta séptima unidad, voy a tomar 4 partes de esta chiquita. 1, 2,
3 y 4. Cuando yo uno con este punto de origen, me permite dibujar acá una línea que está a 30 grados. Bien, en este cuadrante voy a dibujar todas las líneas con el mismo criterio, este de acá a 30 grados. Y en este de acá voy a dibujar líneas que tienen a 60 grados. Si una línea está a 30 grados y otra está a 60 grados acá, se van a cortar a 90 grados. Y eso ya me facilita la decisión de saber cómo van a ser estas líneas de acá. Esto de acá es un ángulo recto. Y estas de acá van a estar a 90 grados. Una vez teniendo eso, digo, bueno, a la línea media que le seguía a la gruesa. Busco el 3B. Calculo una distancia de 1 centímetro y con mucho cuidado empiezo a trazar una línea más gruesa. Otra técnica posible, antes de dibujar línea de trazo, es hacerla con un lápiz muy fino, con un H, por ejemplo. Definir esa dirección y luego retomar con el 3B y recién reforzar con la línea de trazos, lo que me da un poquito más de precisión. Y ya que estamos viendo acá, pareciera que es una técnica que puedo adoptar para gran parte del trabajo, ¿no? Y que es como uno dibuja realmente. Generalmente construye con un lápiz muy fino, con un H. O sea que yo podría construir todas las líneas acá con el lápiz H. Y después, con los lápices correspondientes, tomo el B, le voy dando la expresión definitiva. Es decir, el valor que tiene que tener. El B es un poquito más fuerte, que puedo repasar, sin que se lea una doble línea. Y acá llegué con la mina 3B, lo que me permite resolver o expresar una línea muy gruesa. No sé si notan que levanto por ahí el lápiz un poquito. Bueno, generalmente la verdad que me debería haber puesto un par de hojas atrás, no sobre el tablero duro, que por ahí dificulta un poco dibujar, ¿no? Pero por ahí uno cuando dibuja, vuelvo nuevamente a lápiz H. Sobre esta de acá voy a dibujar una línea de trazos, o trazo cortado. Les quería mostrar que una forma de dibujar también, siempre acuérdense, agarran el lápiz a la distancia apropiada. Este ya está para sacar la punta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo empezar a hacer trazos. Y después la voy haciendo rotar al lápiz. ¿Para qué? Para que la mina se vaya gastando de forma pareja. Por eso es que los lápices buenos son hexagonales, porque permiten ese movimiento. Bueno, y ahora voy a realizar lo mismo acá con esta línea que está a 60 grados. Voy a probar con la técnica de... Acuérdense, no van a coincidir acá porque el ángulo es distinto. Cuando es de 45 grados, acá sí coinciden las líneas. Pero cuando el ángulo es diferente, esta distancia, cuando intercepta esta vertical, no es distinta a la del otro lado. O sea que acá, seguramente esta línea va a ser así. Y esta va a venir por acá así. Esto es un trabajito para varias horas.
Este está muy mal acá. Lo corrijo todas las veces que sea necesario. Puedo adoptar este criterio, ¿no? De hacer todo con un lápiz muy duro. Y una vez que he completado eso de acá, le doy los valores correspondientes. Asumo que esta era la HB, y después del HB sigue la B, sigue el 3B, perdón, con un trazo muy grueso. Después de esta de acá sigue la línea que es de trazos. Aquí comenzamos de nuevo. Tengo la H, después viene la HB, la B, perdón, que es intermedia, y después viene una pequeña interrupción acá. Bueno, acá creo que ya estoy terminando. A ver, les decía que una vez trazadas muy finas todas las líneas, yo le podía dar la expresión definitiva con el lápiz correspondiente. A ver, este es un 3B, viene fina, ahora voy a ver nuevamente una gruesa, y ahora una de trazos, también con el lápiz 3B, lo que me da una expresión de una línea gruesa, una expresión fuerte. Y creo que con eso, bueno, tengo que completar todos los cuadrantes de estas tres láminas, y ya con eso estoy terminando esta primera etapa, ¿no? Le pongo, esta era la hoja 1, lámina 1, lámina 2, lámina 3, le pongo aquí el nombre del autor, por ahora. Y bueno, ¿cuál sería el sentido de esto acá? Sacarle provecho a este ejercicio, aprender, empezar a entrenarnos en una serie de destrezas que las vamos a tener que utilizar todo el resto de nuestra vida como arquitectos, siempre dibujando a mano alzada. Un entrenamiento complejo que lleva, no un práctico, lleva años de hacerlo, hasta que uno adquiere cierta calidad, cierta experiencia en esto. Así que les diría, trate de capitalizar, no se trata de hacerlo así nomás, de cumplir, sino de sacarle jugo. Es decir, de tratar de internalizar esta pequeña práctica inicial en el dibujo a mano alzada para que después sea una especie de pequeño escalón dentro de una construcción compleja del oficio de dibujante, que es lo que vamos a tratar de hacer inicialmente en esta materia. Bien. Esta misma clase creo que la voy a tener que repetir dentro de un rato, espero que se entienda un poco mejor, pero queda esto como un apoyo por si le quedó alguna duda. Listo, aquí termina.